Es un placer tener el día de hoy al sociólogo Decio Machado, analista político, experto en geopolítica, reconocido por su trabajo en comunicación estratégica. Quisiéramos realizar un breve análisis de la situación política, económica, social del país, Decio, e iniciemos con lo más fresco, lo más reciente, el informe de la Asamblea Nacional, que ha presentado este primer informe de un año de gestión. Se ha destacado la aprobación de 24 leyes, incluidas reformas urgentes para Fuerzas Armadas, sistema penitenciario e empleo. El balance llega en medio de cuestionamientos por la alta dependencia del Ejecutivo, recientes reveses constitucionales. Con este escenario de telón de fondo, analicemos lo que significa realmente este primer año y hacia dónde se ha encaminado el Parlamento ecuatoriano. Yo creo que lamentablemente repetimos una y otra vez en el Ecuador, digamos, las mismas lógicas en la Asamblea Nacional, bueno, también en el Ejecutivo, pero en este caso en concreto en la Asamblea Nacional comenzó planteando que iba a ser una Asamblea Nacional diferente, eso lo llevamos oyendo, digamos, desde los tiempos de Guadalupe Llorí, posteriormente lo vimos también durante el gobierno de Guillermo Lasso, es decir, hemos estado viendo cómo de alguna forma empiezan con una expectativa alta, es decir, por parte, digamos, de la ciudadanía, es decir, aparecía, digamos, un presidente de la Asamblea Nacional, que era este Olsen, digamos, un personaje así como fresco, joven, se suponía que dinámico, eficiente, etcétera, pero al final lo que estamos viendo es una Asamblea Nacional que vuelve a repetir, digamos, los mismos vicios sistemáticos que la Asamblea Nacional, digamos, que hemos venido viendo en los últimos años, y de alguna forma esto se demuestra fundamentalmente en en la caída de la popularidad de la Asamblea y de la credibilidad de la Asamblea. Hoy la Asamblea está, digamos, en unos niveles de credibilidad similares a los que estuvieron en las asambleas anteriores, es decir, no hay ninguna diferencia con respecto a esta que se corresponde a este segundo mandato del presidente Noboa, con respecto a las anteriores, hablo del gobierno de Lasso, del gobierno de Lenin e incluso del gobierno del presidente Correa en su última fase, y me parece que de alguna forma lo que estamos asistiendo es esta dinámica que tiene que ver con un problema que yo diría que es un problema estructural de la política ecuatoriana y que de alguna forma es esta pérdida de legitimidad del establishment político y de quienes se llaman representantes del pueblo con respecto a quienes dicen representar. Y me parece que ahí hay un problema grave, porque es un problema que de alguna forma nos está llevando a una crisis en ciernes, que es lo que llamamos crisis de representación en la ciencia política, y que de alguna forma esto atisba a que se podría abrir un escenario peligroso para la democracia cuando los teóricos representantes de la democracia no, o sea, cuando los representados no se sienten representados por lo quienes dicen ser sus representantes. Y en este caso me parece que estamos asistiendo una vez más a una repetición de estos ciclos que, como hemos dicho, o sea, que como ya comenté anteriormente, se vienen repitiendo gobierno tras gobierno. Y en este sentido, Gustavo, me parece que ahí tenemos una asignatura pendiente con la ciudadanía ecuatoriana, fundamentalmente el establishment político nacional, ¿no? ¿Qué expectativas Independientemente de deja cuál sea su sensibilidad, ¿no? ¿Qué expectativas deja la Asamblea Nacional con respecto a lo que queda de este año? Prácticamente un semestre y justamente tendremos y hacia el final del mismo elecciones. Yo creo que la Asamblea Nacional no está generando grandes expectativas. Es una Asamblea Nacional que técnicamente es tremendamente deficiente. Ha sido censurada por el Tribunal, o sea, por la Corte Constitucional en varias ocasiones, precisamente por presentar leyes, digamos, inadecuadas en forma y técnica, ¿eh? Y esto dice mucho en contra de, primero, los asesores de la Asamblea, los juristas, los que están detrás de los asambleístas y al mismo tiempo también de los asambleístas. Y en tercer lugar, también por el Ejecutivo. Y digo también por el Ejecutivo porque, les voy a decir así de claro, gran parte, si no toda, lo que son los proyectos de ley que vienen siendo impulsados por la bancada oficialista, la bancada que hoy tiene mayoría en la Asamblea Nacional, son proyectos de ley que vienen estructurados directamente desde Carondelet. Es decir, no es un trabajo que se esté haciendo por parte de los asambleístas, sino más bien es un trabajo que les viene hecho desde la Presidencia de la República, y que de alguna forma desde la Presidencia de la República se pone sobre la Asamblea Nacional, es decir, sobre la bancada oficialista, con la finalidad de que sea aprobado. Por lo tanto, lo que le quiero decir con esto es de que hay un déficit fuerte, digamos, en trabajo, en profesionalismo y en, vuelvo a repetir, en lo que es representación política por parte, digamos, de la bancada oficialista, que es hoy quien domina de alguna forma en la Asamblea. También hay que recordar un poco
¿Cómo se constituyó esta mayoría? Porque me parece que esto tiene que ver también con estos problemas y es que es una mayoría de alguna forma prestada. Recordemos que por sí mismo, fruto del resultado electoral, ADN no tiene mayoría en la Asamblea. Esa mayoría se conformó en una lógica de alianzas con independientes y algunas bancadas que prestaron su voto o que han seguido prestando su voto pese a la censura de sus partidos. Estoy pensando en los 5 asambleístas del Pachacuti, ¿no? U otras organizaciones de estas características. Por lo tanto, fíjese usted, es una bancada que está trabajando más por intereses propios, la bancada oficialista en su conjunto, la mayoría hablo, más por intereses propios, prebendas que se dan luego en las diferentes provincias a las que corresponden estos asambleístas, etcétera, que por el bien común o el interés común de la ciudadanía ecuatoriana. Y esto, evidentemente, al final se visualiza y creo que es lo que el pueblo ecuatoriano de alguna forma está visualizando y es por lo que hay esta pérdida de legitimidad en las encuestas, en los indicadores, en los sondeos de opinión con respecto a la labor de la Asamblea Nacional. Más allá de la narrativa que se den en las rendiciones de cuentas, que todos sabemos que hay mucha liturgia y poca realidad en ese tipo de eventos. ¿Qué expectativas tiene usted sobre esa corta, sumaria campaña política que se dará en la segunda mitad del mes de noviembre antes de las elecciones? 15 días, cuando sobre todo el gobierno se encuentra en una campaña política permanente. Acaba de cumplir agenda en Washington, antes estuvo en viajes también rápidos, pero de exposición del gobierno del presidente Noboa. Y sobre todo, ¿cómo se va a vivir esta campaña? ¿Cómo se expresa esto en contraste con esa campaña permanente en la relación gobierno-asamblea y también lo que hace la oposición? Yo creo que vamos a ver una asamblea todavía peor, es decir, después de las elecciones excepcionales. Y digo esto porque gran parte de los asambleístas, no solamente del bloque oficialista, sino también del bloque correísta, o sea, de la bancada de la Revolución Ciudadana y de otros, van a ser candidatos locales. Es decir, o sea, todos los que estamos en política sabemos ya, todavía está pendiente de confirmarse las candidaturas en los territorios, todavía está en discusión quiénes son los nombres, pero ya apuntan nombres. Y de alguna forma, digamos, en los entretelones de la política, ¿no? Quienes trabajamos en el mundo de la política sabemos ya quiénes van a ser algunos candidatos. En la Asamblea Nacional va a haber mucho asambleísta que se va a presentar en las candidaturas provinciales, en las candidaturas locales. Y esto significa que si el oficialismo concretamente, que era digamos, los asambleístas más nuevos, los que aparecían como más nuevos curules, ¿no? Que no tenían experiencia, han tenido que pasar todo este proceso para tener cierto nivel de conocimiento, ahora van a abandonar sus curules, gran parte de ellos, estamos hablando de más del 50% posiblemente, y lo que nos encontremos es que va a haber suplentes que van a tener que volver a hacer este proceso nuevamente con lo que eso significa, nuevas leyes mal presentadas, es decir, nuevas demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y posiblemente nuevas censuras por parte de la Corte Constitucional echando para atrás esas leyes. Con lo cual, es decir, más allá de los números, la realidad de responsabilidad por parte de los asambleístas es que esto no funciona bien. Y yo creo que esto es un problema compartido, digamos, no solamente por la parte del oficialismo, es decir, por la bancada que se entiende con el gobierno, que representa al gobierno, sino por el conjunto de los asambleístas de la Asamblea Nacional. Yo creo que falta mucha profesionalismo y mucha responsabilidad con respecto al pueblo ecuatoriano. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que vamos a asistir, evidentemente, a episodios. No solamente estamos digamos, una lógica de campaña permanente por parte del gobierno, que efectivamente usted lo define muy bien, porque ese es el término técnico que utilizamos en la consultoría política o en las ciencias políticas para definir lo que hace el gobierno en esto, hablar más de expectativas que de resultados, ¿no? Algo que no debería funcionar así la comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental debe presentar resultados. En todo caso, quienes presentan perspectivas o expectativas o promesas son las campañas electorales, ¿no? Pero lo que nos estamos encontrando ahora es que no solamente es eso, sino que es una campaña de gran espectáculo. Mire usted, si uno lo analiza con cierta profundidad, el viaje del presidente de la República a Estados Unidos es realmente vergonzoso. Es decir, o sea, quiero decir, un mandatario que no es recibido por el mandatario del país receptor. O sea, eso, digamos, en términos de diplomacia, es una cosa tremendamente mal vista. En el Ecuador los medios de comunicación no lo ocultan. Es decir, pero que sea recibido por el vicepresidente y no por el presidente de la República es, digamos, una afrenta contra el honor, la honorabilidad y la respetabilidad del Ecuador. Y eso digamos, lo encarna, lo representa, es decir, el presidente de la República, don Daniel Noboa,
Y ha sido así el viaje a Estados Unidos. Ni siquiera estaba Trump en Estados Unidos, o sea, para recibir a Daniel Noboa, y que me conste históricamente, en ningún momento de las diferentes visitas del presidente de la República del Ecuador a Estados Unidos ha sido recibido por el primer mandatario norteamericano. Con lo cual, imagínense el papelón más allá de lo que esto intentan taparlo, digamos, mediáticamente los medios, digamos, de comunicación convencionales. Y ese detalle, ese gran detalle de que coincidentemente con la llegada de Noboa, los congresistas norteamericanos presentan una carta a las principales autoridades en materia de seguridad y en su departamento de guerra, reclamando por la presencia de tropas extranjeras actuando en Ecuador sin autorización de su Congreso, sin autorizaciones en Ecuador. Mire, yo creo que hay un problema que ya se está visualizando claramente con lo que es la política, digamos, en general del Ecuador y específicamente en materia de seguridad. Y digo esto porque es una política que no tiene resultados, es una política tremendamente conflictiva, y cuando digo conflictiva digo que es una política militar, solamente tiene la lista represiva, ¿eh? No digo que no haga falta, evidentemente, combatir a los cárteles de la droga en el Ecuador o las bandas, a los GDOs, a las bandas criminales, pero lo que sí es cierto es que una política de combate contra la lucha contra el narcotráfico no se compone solamente de la lista represiva o militar, ¿no? Es decir, de los operativos policiales. Tiene que haber otras cosas más, ¿eh? Es decir, digo esto porque falta política social, falta política de prevención, faltan políticas de muchos tipos, es decir, que de alguna forma sin ellas es imposible, digamos, poder terminar con los cárteles de la droga. O sea, usted no va a terminar con los cárteles de la droga reprimiendo cárteles, o sea, con operativos policiales, porque los niños son reclutados con 8 años, es decir, para que hagan la función de campaneros, por ejemplo, que son los que avisan en las calles que está llegando la policía en los puntos de narcotráfico, por ejemplo, o donde están las bandas operando, cosas de ese tipo. Esos niños, es decir, hacen eso porque los padres son chantajeados porque no tienen plata, es decir, porque están en situación de pobreza, y llegan estos cárteles y les dicen, es decir, que en un momento determinado les apoyan con, digamos, un dinero para que la salud de alguno de los hijos o para poder que alguno de los hijos estudie, y prestan otros hijos para hacer este tipo de funciones. Una vez que un niño de estos entra en esta dinámica, evidentemente de campanero pasa a gatillero, y de gatillero pasa, digamos, a ser ya un comando intermedio de los grupos de GDO, hasta que de alguna forma o termina en la cárcel o es, digamos, derribado en una operación policial o militar. Quiero decir con esto de que ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una lógica de prevención, políticas sociales, es decir, que, digamos, de alguna forma intervengan en políticas de igualdad, de aminorar los indicadores de pobreza, de desigualdad, etcétera, y de darle oportunidades a los jóvenes, es decir, para que no estén en esos mundos y tengan otras perspectivas. De esto no hay nada en el Ecuador, no existe política social en el Ecuador. Es decir, no existe ni siquiera política de salud. Imagínense la situación en la que está digamos, el ámbito o el sector salud en el país. Usted Fíjese, si uno se va a los en su línea barrios. de pensamiento, sus análisis, con frecuencia habla de ese modelo político mezquino, describe un modelo político actual en donde priman intereses económicos sobre la vida de la población. Esto de la salud es tremendo. Un presupuesto grande para las posibilidades de Ecuador de 5.500 millones de dólares que no llega a ejecutarse ni en un 50%, teniendo al No llegan a sistema de salud ejecutarse de Ecuador en soletas. No llegan a ejecutarse, estimado Gustavo, porque esos dineros, o sea, no se gastan en esa caja porque están siendo utilizados para pagar servicio de deuda. Y eso es tremendamente grave, porque lo que estamos asegurando es el cobro de los acreedores, y es verdad que es una responsabilidad del Estado, que se cobran los acreedores, pero no se pueden cobrar los acreedores por encima de la salud. Es decir, no se puede priorizar a los acreedores, es decir, externos, por encima de la salud de los ecuatorianos. Y por encima, digamos, de las perspectivas de futuro de los jóvenes ecuatorianos, que era por donde empezábamos esta conversación en materia de seguridad. Entonces, mientras estemos haciendo la casa por el tejado, mientras estemos comenzando la casa por el tejado, evidentemente no tiene soluciones las políticas, digamos, nacionales. Esto está discutido, digamos, en los ámbitos de la política norteamericana, y hay una censura a la intervención militar, digamos, dentro del propio Congreso norteamericano por parte de diferentes curules del Congreso norteamericano que no se alinean a la política de Trump. Estoy pensando en el Partido Demócrata, y en algunos sectores disidentes del Partido Republicano también, que están planteándole, es decir, que este gobierno es un gobierno que tiene déficits democráticos y que actúa en contra de la voluntad popular. Y ese es el debate que se está dando de alguna forma en torno a la visita del presidente Noboa,
en los ámbitos norteamericanos y que también suelen silenciar, es decir, los medios de comunicación nacionales aquí en el Ecuador. Hechos que parecerían a momentos intrascendentes o de poca importancia son tocados también en esa carta de los legisladores norteamericanos reclamando al gobierno de Noboa o criticándolo por esa intervención en organizaciones sociales en las cuales se permitió congelar sus fondos, cortar sus cuentas bancarias. Es que es un disparate, es decir, y todavía están los procesos abiertos. Mire, o sea, los que trabajamos en esto, es decir, le digo, yo conozco varios dirigentes comunitarios, indígenas, sociales, barriales, etcétera, que tienen las cuentas congeladas. Son cuentas de $500, son gente, cuentas con saldos de $500, $600, $300, $800 en el mejor de los casos, de gente que es gente humilde, que son dirigentes sociales en sus barrios, en sus territorios, en sus comunidades, etcétera, que tienen un punto de vista diferente al del gobierno, son críticos con la política, digamos, gubernamental y que, sin embargo, han sufrido este tipo de lógicas de presión y, fíjate, eso se da desde el paro de octubre del año pasado. Quiero decir con esto, perdóneme, estamos hablando de gente que necesita esa plata para poder vivir y a eso le están catalogando esas retenciones de las cuentas como sospechosos de enriquecimiento ilícito. Una cuenta de $500 no puede ser una cuenta que esté sospechosa de enriquecimiento ilícito. Es un mecanismo de presión sobre, digamos, la articulación de dirigentes sociales que discrepan del gobierno. Y eso, es decir, pone en cuestión las lógicas básicas de la democracia. ¿Qué propósito tienen otras medidas tomadas por el gobierno, como la eliminación del precio de los combustibles, aplaudida por supuesto por el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales, por de alguna manera sincerar esa economía ecuatoriana? Pero esto está generando muchísimos problemas al propio gobierno y sobre todo los hogares que ya no tienen margen para absorber un centavo adicional. Al momento se ha abierto una línea de suspenso, se ha pateado la piedra hasta junio, pero es un grave problema por resolver. Sí, yo creo que la cosa apunta mal, lo digo con toda honestidad, ¿eh? Los números del presidente Noboa están bajando sustancialmente. Yo creo que en las próximas sondeos de opinión, las próximas investigaciones sociales que se hagan por parte de las empresas demoscópicas en el mes de junio, ¿no? Suele haber una tendencia a hacerlas mensualmente. Eso se va a visualizar más después de la subida de tarifas de precios de los combustibles, de los problemas que ha habido del suministro de combustibles, ¿no? Fundamentalmente en las grandes urbes del Ecuador, en algunas de las grandes urbes más importantes del Ecuador, Quito, Guayaquil y algunas otras ciudades más del país. Y me parece que esto se está visualizando. Pero hay que recordar una cosa, es decir, en esta realidad, y es que el presidente todavía no cumple un año de mandato, ¿eh? Está a punto de cumplir un año de mandato de esta nueva legislatura, quedan 3 por delante. Si el indicador de pérdida de popularidad del presidente se mantiene, yo creo que podemos encontrarnos con más allá de los resultados de las elecciones seccionales que pueda haber en 29 de noviembre, lo que nos vamos a encontrar es un año 2027 muy complicado para la estabilidad política nacional, porque me parece que el nivel de legitimidad del gobierno cae de forma, digamos, cada vez más aguda, con independencia del show, de la propaganda y de digamos, de las bombas de humo que sistemáticamente lanza el gobierno. Tal. Yo no sé cuántos dirigentes de los lobos ya han caído, la cúpula ¿no? Es decir, la información gubernamental es permanentemente un bombardeo de que se están logrando éxitos y la gente lo que siente en su bolsillo es que cada vez tiene mayor endeudamiento familiar, es decir, que cada vez tiene más problemas para llegar a fin de mes, que cada vez tiene más problemas para comprar los útiles escolares cuando empiezan los colegios, o sea, los ciclos escolares, es decir, y que cada vez tiene más problemas de inseguridad en su barrio, con lo cual, digamos, hay una distancia cada vez mayor entre la narrativa gubernamental y la realidad que vive la ciudadanía en el Ecuador. ¿Cómo interpreta usted la coexistencia de un gobierno con alta concentración de poder y simultáneamente con una creciente fragilidad institucional y social? ¿Qué es lo fundamental que le está fallando? Mire, yo creo que lo que falla es que no es un gobierno eficiente, lo digo con toda honestidad, ¿eh? Y creo que es un gobierno, y también se lo voy a decir con toda honestidad, Gustavo, me parece que no es un gobierno que está gobernando por los intereses de los ecuatorianos. Es un gobierno corporativo, es un gobierno donde la mayoría de los miembros de este gobierno son hijos de, y cuando digo hijos de, es un término que ya empieza a popularizarse, o sea, así a nivel de calle,
el hijo del magnate bananero, el hijo de la señora de los Pinto, el hijo de tierras que dirige, el terrateniente que dirige la Asamblea Nacional, el hijo de, y así podríamos seguir. Y me parece que de alguna forma lo que está demostrando este gobierno es que opera más para, digamos, los intereses de algunos sectores concretos de concentración de capital, algunos gremios donde se concentra el capital, es decir, más que para los intereses del bien común de los ciudadanos. Y esto, al final, claro, genera grietas. Y claro, estamos en el primer año de este mandato, pero ya suma, digamos, ya suman más de 2 años y medio, de 2 años y medio a 3 años, no sé exactamente, desde que Novoa se invistió en noviembre del 2023 y en este caso me parece que ya empieza a ser severas las contradicciones que se están dando entre el discurso y la praxis. Y en este sentido la gente pues está preocupada de sobrevivir, no está preocupada de la política cotidiana, pero la gente nota en sus bolsillos, en sus casas, en sus hogares, es decir, esta distancia entre la narrativa y la realidad. Y por lo tanto, me parece que ahí es donde está habiendo un quiebre, y es un quiebre que posiblemente tenga muy poca solución, es decir, porque significaría un cambio de rumbo radical por parte del gobierno, y estas cosas habitualmente no suelen pasar. Ojalá me equivoque y el gobierno corrija, pero me parece que eso es difícil digamos, visto lo que hemos visto hasta el momento, ¿no, Gustavo? Cuando usted escucha oposición, ¿en qué personajes, instituciones u organizaciones piensa? Bueno, yo veo que cada vez hay más gente. Mire, el gobierno ha cambiado incluso las ramas, o sea, los canales por los cuales comunicaba con la ciudadanía. Este gobierno empezó siendo un gobierno muy tiktokero porque sintonizaba con los sectores jóvenes. Hoy todas las investigaciones sociales nos indican que los sectores jóvenes ya no quieren saber de Novoa. Es decir, y cuando usted trabaja con jóvenes, hace reuniones con jóvenes, etcétera, cosas que hacemos los sociólogos, es decir, los politólogos, etcétera, uno se da cuenta de que los mismos jóvenes que antes decían, no, Novoa es un tipo chévere, es su señora, es joven, tal, guapa, no sé qué. Hoy lo que vamos viendo es que la gente lo que dice es, no, ya no nos creemos a Novoa, etcétera. Eso hizo que el gobierno transfiriese, es decir, desde comunicar por TikTok a comunicar ahora en Facebook, donde tiene gran parte de la comunicación del gobierno al mismo puesto. Eso significa que ha intentado elevar, es decir, los sectores, porque ha perdido a los jóvenes y está intentando llegar a los sectores, digamos, más de media edad para arriba, ¿no? Es decir, pero claro, todo esto son, digamos, paliativos o son movimientos que se están dando en una lógica de desesperación porque está perdiendo conexión con la ciudadanía. Entonces, no es que el gobierno esté en la lona, pero lleva camino de ir perdiendo cada vez más, digamos, más apoyo popular. Cada vez tiene menos apoyo popular, para hablar en términos más claros. Y en este sentido, me parece que lo que estamos haciendo es una dinámica paulatina que posiblemente nos lleve a que, si la cosa sigue así, a mediados del año que viene, o digamos avanzado el primer semestre del año que viene, nos encontremos con un gobierno que tenga la popularidad del gobierno de Guillermo Lasso o de Lenín Moreno cuando terminó su gestión. Y esto es grave, porque un gobierno con esa popularidad no va a poder aguantar todo el periodo que tiene por delante, digamos, de mandato presidencial constitucional. Pero, ¿quién o quiénes en Ecuador están en la capacidad actual de ejercer contrapesos reales en estos momentos de tanta tensión política y social? Esa es la gran pregunta, Gustavo, porque yo creo que precisamente si el gobierno no está todavía peor, es la consecuencia de que la ciudadanía ecuatoriana no vislumbra alternativas, digamos, en este país, es decir, a una lógica de alternativa en el mandato gubernamental. Es decir, y esto evidentemente le facilita a Novoa poder, digamos, de alguna forma, o al oficialismo de alguna forma, no caer tan severamente como, digamos, debería caer consecuencia de esa irracionalidad existente entre discurso y praxis. Me parece que la falta de alternativas es un problema, digamos, que le ayuda a Novoa, pero es un problema grave, digamos, para el establishment político, para la situación política del país. No existen alternativas. Yo creo que la gente no quiere volver a cosas que ya hubo en el pasado y falta la aparición de líderes o liderazgos o personajes, personalidades públicas, es decir, que sean capaces de emitir un mensaje que tenga credibilidad dentro de la ciudadanía. Esto es grave, es muy grave, porque el En problema de este esto es que país, lo que se está perdiendo es la lógica, digamos, o sea, la gente cada vez tiene menos esperanzas, ¿no? Y menos credibilidad en el establishment político. Y estas cosas suelen terminar mal, Gustavo, porque este tipo de cosas suelen terminar con
que aparezcan liderazgos disruptivos, pero habitualmente esos liderazgos disruptivos de gente nueva, outsiders que aparecen, etcétera, suelen ser muy poco democráticos, o al menos eso nos ha enseñado la historia de otros países y de este también, ¿no? Efectivamente, en países golpeados por la violencia, precariedad, desconfianza institucional, como lo que está pasando en Ecuador, justamente es muy difícil imaginar un liderazgo político que pueda responder a la crisis. Sí, es difícil, pero bueno, hay que tener también esperanza, ¿no? De alguna forma, yo creo que de estas crisis, al final lo que hace es de alguna forma regenerarse la cartografía política nacional. Yo vuelvo a ver otra vez a los candidatos de siempre intentando presentarse nuevamente a las alcaldías, a las prefecturas. Yo creo que usted que me habla desde Cuenca ya habrá visto hoy, es decir, lo que hemos asistido, es decir, o sea, Ujú. nuevamente candidatos que ya han estado, que dejaron la prefectura, vuelven a aparecer queriendo ser ahora alcaldes, no sé qué, o sea, estamos asistiendo a eso. Es decir, o sea, como que es un círculo vicioso de alguna forma negativo, es decir, que no permite que aparezcan figuras nuevas, jóvenes, creíbles, jóvenes o no jóvenes, es decir, pero con responsabilidad política, es decir, y que de alguna forma tengan credibilidad. Eso en algún momento tendrá que surgir, ¿eh? Esperemos que sea lo antes posible. No hay bolita mágica ni manual que nos permita solventar esto, pero lo que sí es cierto es que es una necesidad urgente para este país. La aparición de nuevas personalidades, de nuevos personajes que sean, digamos, dignos de representar la política nacional en un momento en el que el Ecuador lo necesita, porque lo que está en riesgo es el propio sistema democrático si seguimos así. La gente cada vez cree menos en el propio sistema democrático porque no le está dando soluciones. Es decir, y si no le da soluciones al sistema democrático, la gente buscará alternativas en otro lado. Y eso es muy Para, peligroso. para finalizar, Decio, ¿ve usted condiciones para un cambio de modelo político en el corto plazo o vamos a seguir en esa prolongada caída, en ese prolongado deterioro de la democracia? Mire, yo quiero pensar que sí, ¿eh? Que en la vida uno tiene que ser optimista, ¿no? Porque si no, no tiramos para adelante. Quiero pensar que sí. Creo que los buenos politólogos, la gente, digamos, honrada del mundo de la consultoría política, los asesores, digamos, que tienen cierto caché, etcétera, intentamos trabajar en eso, ¿eh? En que surjan nuevas figuras que realmente sean dignas de representar al pueblo ecuatoriano. Pero al mismo tiempo también le digo con toda honestidad que, digamos, siendo realista, la cosa no parece que se vaya a dar a corto plazo, Gustavo, y eso, vuelvo a repetirle, es un factor de riesgo muy grande para el Ecuador, para la política nacional y para el sistema democrático del país. Bien, Decio, muchísimas gracias por su análisis y por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Un Han saludo. escuchado a Decio Machado, sociólogo, analista político, experto en geopolítica y con trabajos muy reconocidos en estudios de coyuntura latinoamericana.